Hola, ¿cómo están? Carolina Antenucci, grabando este audio hoy 3 de enero, hablando de un tema un poco polémico, que es el tema del aborto, en este audio que se titula Meterse en la vida de los demás. Capaz que es un poco tardío respecto a la aprobación en Argentina de la ley que regulariza la clandestinidad de la práctica del aborto, pero nunca es tarde y bueno, quería expresarme y manifestarme. Contarles que también va a estar otro audio que se llama Pedagogía de la Conciencia en la lista de los ebooks para que conozcan por qué hablo de lo que hablo y desde dónde hablo y de qué se trata la práctica de Gamila Roji, que es el nombre de la marca respecto a la atención a mujeres. Entonces, separo en ese otro audio toda la explicación de quién soy y por qué hago esto, lo que hago. Y en este audio en particular quería resaltar este tema que, aunque es polémico, me parece que es necesario un punto de vista. En mi caso, la intención tiene que ver con incluir o conciliar las opiniones de lo que sucede alrededor, porque más allá de la disposición legal quedan los ánimos como alterados, y de hecho al siguiente día de aprobada la ley fue muy claro verlo en las expresiones de las personas, en las redes y en la calle. Entonces a mí lo que me interesa es conciliar un poquito, descomprimir las tensiones de lo que generó este tema. Y bueno, para empezar a hablar de esto, de esta descompresión, ¿no? Me parece que está bueno ver que los discursos oposicionistas, a favor o en contra, existen porque hay algo en el medio eh, de esto que parece dual, en realidad, que se está manifestando. Entonces eso es lo que genera como reacciones las oposiciones. Entonces ya darnos cuenta de eso me parece que puede favorecer un poco de conciliación en los humores, porque en realidad no es que sean lo mismo, que los fundamentos sean lo mismo, sino que hay algo entre medio de ellos dos, ¿tá? De la propia oposición. Y bueno, también sé que hablar de la mujer y ser mujer al mismo tiempo es una complejidad en sí misma, ¿no? Pero aquí vamos, esperando que este audio aporte. Eh, la mujer siempre es vida, es la vida misma. La mujer deviene vida, siempre fue, es y será juzgada, porque así mismo hacemos con la vida. Entonces, por lo tanto, ver cómo hablamos de ella, qué le decimos, cómo la tratamos y qué esperamos de ella, ¿no? Cuando lo hacemos estamos hablando de ambas, de la mujer y de la vida. Y esto no es dejar de lado al varón, evidentemente está incluido, pero cuando nos paramos a hablar de, a hacer con, este, incluso las propias mujeres, estamos hablando de la vida misma. Y bueno, adentrarnos en este tema del aborto es meternos en la vida de los otros, a la vida de los demás, que nos incluye a nosotros mismos. Así que eh, hay que ahondar algunos puntos de conciliación, trae este audio, ¿no? Quizás hay algo que haya quedado por fuera, me encantaría que me lo hagan saber. No se trata de ser totalizante, sino de dar un aportecito con mi voz y mi opinión desde la pedagogía de la conciencia.
me parece que está bueno hablar de esto, de que la polémica se centró bastante, por lo que he visto en los debates, en cuándo empieza la vida, cuándo se reconoce que la vida empieza dentro del vientre, ¿no? Eso fue como un punto álgido de las discusiones, cuando en realidad la vida nunca deja de empezar. La vida se reconstruye permanentemente. Entonces, así como pasa cuando un niño está crecido y las polémicas empiezan según los autores o según las experiencias de los padres o según las experiencias de los profesionales, en determinar cuándo a ese niño le pasa X cosa o no le pasa, podemos caer en dejar de lado otras miradas cuando estamos peleándonos por identificar y definir cuándo empieza la vida o cuándo termina, cuando en realidad ni que empiece ni que termine depende de la mirada de un humano. Estoy hablando de que ciertamente no es del control del humano cuando la vida empieza y cuando la vida termina. Sí es del control del humano qué hace con la vida cuando la vida está siendo manifestada. Y a veces, cuando somos tan violentos con nuestros argumentos, nosotros también nos estamos alejando de la vida. Y también estamos lastimando y anulando al otro, que es tan otro y es tan vida y es tan humano como yo. Y eso es un poco lo que voy a terminar como de concluir cuando haya podido pasar por todos los puntos. Cuando nosotros estamos siendo hostiles con quien está delante nuestro o con quien está tomando una decisión, esa hostilidad ya supone un atentado a la vida. Entonces me parece que eso es algo muy importante a rescatar y a reconstruir y a observar, porque estamos lastimándonos permanentemente. Entonces, que se haya puesto esto como ley supone que ha quedado a la vista esta práctica que antes se hacía de forma privada, según los recursos de cada mujer o de cada familia o también supongo que de algún compañero que de alguna manera haya podido participar del evento. Antes era absolutamente privado y era un secreto y era algo que no se comentaba, ¿no? Y mucho menos podía llegar a la opinión pública y al debate. Pero sucede que ahora eso está así. Todos sabemos que las mujeres se hacen abortos. Todos sabemos que la sexualidad tiene al 2021 unas connotaciones que antes no tenían. Y que eso quede manifiesto en lo público nos duele a todos, nos pega, nos irrita, nos cuestiona, nos da vergüenza, nos pasan un montón de cosas que quedan puestas en distintos discursos con distintos fervores y distintos argumentos. Pero lo cierto es que humanamente eso nos duele, nos cuestiona, nos hace pensar que nosotros en tal circunstancia podríamos hacer esto, lo otro y opinar y bueno. Y ahí es algo que me gustaría ahondar, ¿no? Yo he trabajado 20 años atendiendo a la infancia, a la adolescencia, a la familia en circunstancias muy complejas. Y si hay algo que fui aprendiendo es que cuando estoy frente a alguien que está sufriendo algo, en realidad yo no sé nada. Yo no sé nada. Yo no puedo opinar. Yo no puedo tomar ninguna bandera, ninguna postura. Yo tengo que abrirme, escuchar, contener y ver en qué puedo ayudar.
porque si me toca estar en esa circunstancia es que algo puedo hacer. Y que el otro, el que está enfrente mío, que puede tener 2 años, 14, 20, 30, o ser un bebé, es el que está sufriendo, es el que está pasando la situación, no soy yo. Entonces el otro algo necesita. Entonces eso tiene que poder hacernos abrirnos a otra humanidad, a otra forma de sentir al otro que está pasándola mal. Porque nadie hace cosas contra la vida a propósito. Si lo hace es porque algo está sucediendo y algo no está bien. Porque así como dice el Dr. Reich, lo innato en el humano es ir a favor de la vida, es ir a sumarse a la corriente propia de la vida, como el cuerpo cuando se autorrepara, como el cuerpo cuando se autorregula. Todos tenemos dentro esa fuerza de ir en la corriente de la vida. Entonces, si hay algo que no está siendo así, entonces ahí es cuando precisamos de los otros, cuando precisamos que el otro nos comprenda, cuando precisamos que el otro nos apoye, nos ayude, porque necesariamente el humano está hecho para estar con los otros. Entonces cada vez que somos hostiles o cada vez que segregamos o cada vez que ignoramos el sufrimiento del otro, estamos yendo en contra de nuestro propio sentido de la vida. ¿Tá? Hay algo en nosotros que estamos rasgando, que nos está doliendo. Por eso las irritaciones y los argumentos fervorosos, porque en realidad nos está afectando, nos está doliendo, pero nos está doliendo en el sentido de que estamos dejando la oportunidad de ir hacia el encuentro con el otro. Eso es lo que nos duele. Estamos dejando de ver qué es lo que al otro le pasa como para estar en esa situación. ¿Qué es lo que al otro le pasa como para también estar yendo en contracorriente de lo que es la vida? Porque no hay ninguna mujer que se haga un aborto porque quiere. ¿Cómo podemos pensar eso? ¿Cómo podemos pensar eso? Que prácticamente que hasta disfrutan las mujeres haciendo eso. Eso es terrible. Eso, el quien tiene que pasar por esas circunstancias está por una situación compleja, dolorosa, de desamparo, de desazón, de desolación, quizás de arrepentimiento, quizás de muchas cosas. ¿Quién soy yo para juzgar al otro? ¿Quién soy yo? ¿Y quién soy yo si dejo de ayudar al otro? ¿Quién soy yo si dejo de contemplar, de acercarme y de ver qué puede llegar a necesitar el otro? ¿Quién soy yo si no hago eso? Espero se comprenda a través de mis palabras lo que quiero transmitir. Por supuesto que no sé nada, en mi caso, siempre se fue transformando en una persona que busca información y que fue haciendo cursos y que fue contrastando lo que sabe de la teoría, de lo que ve la práctica y siempre pudiendo construir. No hay nadie en este mundo que me haya conocido que pueda decir otra cosa de mí. Entonces eso me respalda y también por eso me atrevo a poder decir estas cosas que estoy diciendo. Entonces, que esto esté público, que esto se sepa, que esto se haya tornado un escándalo, algo que antes estaba corriendo por vías de lo privado, nos altera un poco a todos, ¿no? Nos pone como incómodos. Opa, estamos hablando de actos sexuales de personas que se encontraron, una mujer con un hombre, evidentemente, porque hasta ahora los niños no se generan si no es con la participación del varón. Entonces, opa, me incomoda, ¿no? Pero bueno, quizás se dio de esta manera, llegó a la opinión pública porque tenía que suceder así,
hasta hoy. No sabemos qué va a pasar después. Pero el hoy sí sabemos que se volvió una ley. Entonces, está bueno tomar esa incomodidad para ver qué nos pasa, qué es lo que esta mujer que se hace un aborto nos incomoda y por qué el secreto no nos incomodaba. ¿Por qué que ciertas prácticas humanas denigrantes, eh, como el abuso sexual infantil o el abuso de los adultos mayores o a personas discapacitadas, por qué el abuso en secreto sí lo pudimos sostener? ¿Y por qué que salgan estas prácticas humanas a la opinión pública nos irrita tanto? ¿Por qué? ¿Por qué conservarlo en privado hace parecer que no pasa nada? Ese es otro de los puntos que quería tocar. Otro de los argumentos que he escuchado este tiempo tiene que ver con, con esto de que, bueno, que la mujer tiene que resolver qué hace con su hijo, ¿no? Y es como extraño esos argumentos, porque habiendo trabajado tantos años en la infancia, desde una institución regente en los derechos, eh, no hay nada más absurdo que ese argumento en una realidad social que lo único que hace es ahondar las brechas sociales, las desigualdades. O sea, decir que la mujer tiene que tener los recursos es ignorar completamente cómo funciona en realidad nuestra sociedad cuando hay alguien que está desamparado, cuando hay alguien que es vulnerable, ¿no? Y cuando también las prácticas del secreto nos calan tan hondo, porque no vamos a decir que lo privado por llegar a ser ley es público y entonces ya todos sabemos, somos re fenómenos y todos cambiamos de golpe. No, no, lo humano lleva mucho tiempo de transformación. Lleva modificaciones profundas y para que eso suceda tenemos que tener cierta apertura a modificarnos. Entonces, una sociedad que no colectiviza la crianza de los niños, que no colectiviza el apoyo a las madres, ¿de dónde sacamos que una mujer cuando está en semejante aprieto tiene que poder resolverlo? No sé de dónde sacan ese argumento. El debería ser, sí, fantástico, pero no sucede eso. Lamento decirles que no sucede eso. No sucede eso. Hay muchas personas en absoluto desamparo. Y quizás que se haya transformado en algo donde aparece un garante como el Estado, quizás eso pueda ayudar a filtrar muchos temores de muchas mujeres. Quizás, en lugar de aumentar la tasa de abortos, se disminuya. Investiguen, ya ha sucedido eso como fenómeno social. ¿Por qué? Porque el que está en aprietos, el que está en una situación de desazón, de desesperación, muchas veces se deja llevar por el miedo, se siente mal por la culpa, las acusaciones, la moral a todos nos carcome. Entonces a veces termina tomando una decisión que teniendo ciertos apoyos y teniendo ciertos recursos desde lo social, desde estas miradas que se tienen que reconvertir, ojalá, de poder apoyarnos entre nosotros y de poder ver qué es lo que necesita el otro, quizás esas personas tomen otras decisiones y quizás la tasa de abortos en lugar de aumentar, disminuzca. ¿Tá? Entonces,
dejemos de ignorar cosas de la realidad de la vida del humano, de los niños, de los adolescentes, de las familias, y también incluyo a los varones, porque también los varones se sienten muchas veces muy desolados, desamparados, perdidos, angustiados, y creemos que por ser varón no necesita ayuda, y sí necesita ayuda. ¿Tá? Dejemos también de pensar que entonces es mejor que el niño crezca en un orfanato, en un internado o en un hogar de amparo, o como le quieran decir, y que va a ser adoptado. Dejemos de decir eso, porque eso tampoco es verdad. Los internados son terribles, es muy cruel vivir y crecer así, en una infancia que parece que no es de nadie, ¿no? Porque entonces ahí sí lo público está bien que suceda, ¿no? Que la vida pública del niño, el botija se críe así en una institución, ¿no? Para ahí lo público, la organización de la ley sí funciona, pero para asumir privadamente la crianza de un niño, a todos nos aprieta el cinturón. ¿Tá? Y dejemos de creer que la adopción también es como la resolución mágica de todas las cosas, porque no todos los niños son adoptados. No todos los niños que están para adoptar son adoptados. Eso es una ilusión. Entonces, es como que no, los argumentos no se sostienen. Entonces, si vamos a apelar a construir una nueva humanidad, una mejor humanidad, que tenemos que estar siempre todos apelando a eso, empecemos por reconocer estas cosas. ¿Tá? Creo que por acá voy a dejar. Me gustaría sí hacer como una síntesis de qué es lo que espero que genere este audio, y es una mayor sensibilización y conciencia del sufrimiento de las personas en distintas situaciones. Poder apelar a que todos podemos brindar algo de nosotros para apoyar a alguien en todas las circunstancias. Créanme que eso, cuando uno lo empieza a ejercitar, se siente fabuloso. Siempre hay un algo que podemos hacer por el otro, en lugar de denigrar, de culpar, de insultar y de abrir esa brecha que en realidad también nos está doliendo a nosotros cuando lo decimos. Fíjense si ustedes se sienten bien cuando dicen esas cosas, se van a dar cuenta que no es así, y eso lo voy a explicar en otros audios. Cuando sale de nosotros a ayudar, orientar, apoyar, guiar, solidarizarnos, tener piedad, cuando eso sale de nosotros hacia el otro, se siente bien. Y hay una gran sabiduría en eso. Hay un gran don que todos tenemos. ¿Sí? Siempre podemos hacer algo por los demás, ¿tá? Y bueno, y esto, no podemos imponerle nuestra historia al otro, porque el otro viajó con sus zapatos y vivió cosas que nosotros seguro que no, porque obviamente ni siquiera los hermanos gemelos o mellizos tienen una vida igual al otro. El otro es eso, otro, no soy yo. Entonces, no impongamos historias, porque son paquetes de datos que tenemos que bancarnos nosotros la nuestra. No podemos tirarle el paquete al otro. ¿Tá? Sí tenemos mucha cosa para transmitir, para enseñar, para contar, para hacer que el otro también encuentre un eco en nosotros, un reflejo, un puente. ¿Tá? Sí podemos transmitir y enseñar, pero no podemos imponerle la historia de vida o nuestra opinión a los demás. Y bueno, esto, encontrarnos en lo profundamente humanos que somos, y que el otro es humano igual que yo. Entonces ahí ya tengo un punto de partida fabuloso desde donde me puedo encontrar con esa persona que está sufriendo y que está pasando una tragedia, que está en una circunstancia de vida jodida.
todos somos profundamente humanos y multiplicamos nuestra humanidad cuando nos encontramos con el otro. ¿Está? Bueno, muchas gracias.